Hoy vamos a ver el teorema fundamental de la hidrostática, vamos a analizar algunas de sus consecuencias y vamos a resolver un problema de la guía de hidrostática de física del CBC. Para entender lo que dice te pido que mires este dibujo. Puse un recipiente con un líquido celeste y dos puntos a distinto nivel. La experiencia nos dice que cuanto más abajo vamos en un fluido, mayor es la presión. Por ahí lo experimentamos en una pileta, que cuando descendemos en el agua aparece dolor en el oído por el aumento de presión del agua. También lo hemos experimentado, sabemos que pasa al revés, si uno sube la presión disminuye, y por eso nosotros que vivimos en el punto más bajo de un gigantesco océano que es la atmósfera, hemos experimentado que a medida que subimos en ese océano, por ejemplo vamos a países de mucha altura como Ecuador o Bolivia, la presión disminuye y aparece el apunamiento. Siempre lo que se observa es que la presión en el punto más bajo, en este caso B, es mayor que la presión en el punto más alto A, y la diferencia de presión tiene que ver con esta diferencia de nivel que te marco acá con la flechita. La relación entre las dos presiones la da el teorema fundamental de la hidrostática, cuya fórmula es esta que escribo acá, y que dice que la presión en el punto B es igual a la del punto A más un término que tiene que ver con la columna de líquido que hay entre B y A, la densidad del líquido por G por la diferencia de nivel. Bien, vamos a analizar las consecuencias de este teorema. La primera es inmediata. Si yo tengo dos puntos al mismo nivel, delta H va a ser 0 y todo ese segundo término se va a anular, por lo tanto los dos van a tener la misma presión. Lo escribo así: dos puntos al mismo nivel y en el mismo fluido tienen la misma presión. Para analizar la segunda consecuencia importante, te pido que mires este dibujo, ¿sí? Hice dos líquidos, uno en celeste, otro en verde, invisibles, o sea que no se mezclan. La superficie de separación entre los dos la llamamos la interfaz, ¿sí? Sobre la interfaz marqué un puntito negro que podía ser un pequeño pedacito de masa. La idea es que en la situación estática como la que analizamos, para que ese cuerpo esté en equilibrio, debe recibir de abajo y de arriba la misma fuerza. Y para eso debe tener la misma presión. El resultado que vamos a usar dice así entonces: en la situación estática, en las interfaces de separación entre dos fluidos, tiene que haber la misma presión en cada uno de los fluidos. O sea, la presión del líquido celeste en el punto más bajo tiene que ser igual a la del líquido verde en el punto más alto, en la interfaz, ¿sí? A ambos lados de la interfaz. Eso los físicos lo llaman diciendo que la presión en la situación estática manifiesta continuidad, ¿sí? No hay un salto brusco al llegar a la interfaz. Y una situación que vamos a ver en forma repetida y donde vamos a usar este resultado es la siguiente. Cuando un líquido está expuesto a la atmósfera, ¿sí? Tenemos una interfaz justamente en la superficie de contacto entre la atmósfera y el líquido. En ese caso, el líquido tiene en ese punto, en la parte superior, la misma presión que la atmosférica. Es esto que te marco acá con esta flecha. Ahí los dos fluidos tienen la misma presión. Vamos a decir entonces que el fluido celeste, en este caso, en ese punto de arriba, tiene la presión atmosférica, la normal, que es 101.300 pascales. Bueno, vamos a resolver ahora este problema, el problema 8 de la guía hidrostática. Si no lo leíste, te pido que pauses el video y lo leas, ¿sí? Es este que está acá. Yo voy a arrancar de inmediato. Voy a empezar por elegir dos puntos para plantear el teorema, ¿sí? Un punto que vamos a llamar A, como este que está acá, y un punto B, como este otro que está acá. Fueron elegidos para estar al mismo nivel, o sea, a la misma altura, y el B para estar justo en la interfase de separación entre el líquido 1 y el líquido 2. Además de eso tenemos dos interfaces más, que son la superficie de contacto con la atmósfera, ¿sí? Estas que te indico acá con la flecha. Como el tubo está abierto de ambos lados, ahí arriba tengo la presión atmosférica.
El teorema fundamental me permite relacionar la presión que hay en A y en B con la que hay en la parte superior de la columna de fluido. Nos dice, en el caso del A, que la presión en A es la presión atmosférica más la densidad del líquido 1 por G por delta H1, que es la columna que tiene A encima. Y lo mismo con B, con su columna de fluido 2, por eso va la densidad del 2 y el desnivel delta H2. Bueno, lo importante es que una de las consecuencias del teorema que vimos dice que el punto A y el punto B están en el mismo fluido, en la misma columna, porque están comunicados por la parte de más abajo, ¿sí? Todo en la misma columna de fluido 1, y están al mismo nivel. Por lo tanto, tienen que tener la misma presión. Eso es muy importante porque nos permite igualar y encontrar una relación entre las densidades de los líquidos, que es lo que nos están pidiendo. Entonces podemos decir que el punto A y el punto B, como están dentro de la misma columna de líquido, la presión es la misma. Sí, dijimos que B está justo en la interfaz, vale decir que es donde es el punto más alto de la columna de líquido 1, como también es el más bajo de la columna de líquido 2, es lo mismo, porque tiene esa interfaz la misma presión de ambos lados. Yo lo que voy a hacer ahora es considerar presión relativa, es decir, voy a descontar la atmosférica en todos lados. Eso equivale a poner presión atmosférica igual a 0. En realidad no tiene mucha importancia si considera la relativa o la absoluta, da lo mismo. Poner 101.300 pascales en la presión atmosférica o ponerle 0 va a dar lo mismo, porque cuando plantee la igualdad va a quedar repetido ese término de ambos lados y se puede cancelar, es evidente. En general, en los problemas, si lo que se pregunta es una densidad, una diferencia de nivel, no va a tener mucha importancia que elija, si la presión relativa o la absoluta, eso se va a cancelar y se va a ir. Pero si aparece en alguna pregunta una presión, o se nos pregunta también la hermana de la presión, que es una fuerza, bueno, yo ahí voy a tener que leer en lo que diga el enunciado, en la pregunta, si lo que interesa es la fuerza total que recibe alguien, o la debida al fluido, o qué sé yo, algo que me haga ver si yo necesito la presión relativa o la absoluta. Si tengo suerte preguntarán, calcule la presión relativa, calcule la presión absoluta. Solo en esos casos se usa la presión absoluta y hay que poner en la atmosférica 101.300 pascales, si no alcanza con la relativa. Bueno, después de igualar me queda esto que está acá. Lo que observamos es que la gravedad queda también ahora como factor repetido, también se puede cancelar, y lo que necesito despejar, que está del lado derecho, la densidad 2, la puedo despejar dividiendo la diferencia de nivel delta H2. Bueno, si hago eso, me queda entonces que la densidad 2 es igual a esto que está acá. La densidad 1 es la densidad del agua, puedo usar su valor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico o 1 gramo sobre centímetro cúbico, lo que yo quiera. Las diferencias de nivel podría transformarla a metros, pero no tiene importancia porque como aparece el centímetro repetido arriba y abajo, se puede cancelar ese centímetro. Y el resultado de esta cuenta a mí me dio 666,7 kilogramos sobre metro cúbico. Lo redondeo y acá terminó lo que me pedía el problema. Pero antes de terminar, ¿sí?, me gustaría que volviéramos a repasar las dos consecuencias importantes del teorema, que son estas que te muestro acá. La primera, que dos puntos que estén al mismo nivel y en la misma columna de fluido van a tener la misma presión. Y la segunda, que en la situación estática hay continuidad en la presión, ¿sí? Por lo tanto, en las interfaces, la presión de un lado de la interfaz y del otro tiene que ser la misma para ambos fluidos. En ese punto la presión es igual. Bueno, gracias por pasar, te espero en el próximo.